capítulo vamos a ver el tema de ángulos. Vamos a poder ver su clasificación, sus propiedades, las notaciones, cómo está clasificado y algunos artificios para poder desarrollar los ejercicios que nos planteen. Entonces vemos la notación. Nos dice que un ángulo está formado por dos rectas que tienen como un punto de intersección al vértice. Una recta, punto de intersección con la otra recta. Esto se va a llamar el vértice y este es el lado A, lado B. Y al espacio en el cual forman estos dos lados se les va a llamar ángulo. En este caso tenemos el ángulo alfa grados. La notación es la medida, m de medida del ángulo AOB. AOB. Dice que eso va a ser igual a medida del ángulo AOB. Entonces, esa es la definición de cómo se identifica un ángulo. Vamos a ver las bisectrices de un ángulo. ¿Qué es una bisectriz de un ángulo? Bisectriz quiere decir que va a bisecar, va a cortar por la mitad. Por ejemplo, si todo esto valía 10, entonces este pequeño lado va a valer 5 y este va a valer 5. Entonces una bisectriz va a partir en partes iguales a un ángulo. En este caso, como notación, vamos a poner alfa y alfa. Ha partido en 2 todo este ángulo y las partes iguales. También debemos de conocer a los ángulos agudos. La clasificación por sus medidas nos dice que está representado o debemos de conocer al ángulo agudo. Ángulo agudo nos dice que va a medir menos de 90 grados. Puede ser 89 hasta 1 grado, ¿no? Del 1 hasta el 89. Ángulo recto nos dice que va a medir 90 grados. Lo conocemos como este ángulo está sombreado por un cuadradito. O también podemos poner 90. Y el siguiente es el ángulo obtuso. Todo está en función a 90 grados, ¿no? Entonces nos dice que el ángulo obtuso va a medir más que 90 grados. Puede ser 91, 92, 93 hasta 179. Entonces ese es el ángulo obtuso. Ahora la clasificación mediante o según sus lados son los siguientes. Ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir adyacente? Adyacente que está junto al otro lado. Por ejemplo, el ángulo B está junto al ángulo alfa. Entonces estos dos ángulos son adyacentes. Consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que va a estar en orden. ¿Cómo? En este caso el ángulo alfa primero, el segundo es beta y el tercero teta. Es como si yo hubiese puesto un A, un B y un C, ya en orden consecutivo. Y los ángulos opuestos por el vértice. Tenemos una recta que tiene un punto O y su vértice es el punto O, ¿no? Entonces, si este lado vale alfa, el lado opuesto por su vértice sería el siguiente. Este también tiene que tener la misma medida. ¿Qué medida? Alfa. Los dos miden iguales. La misma idea para estos dos lados. Si él vale beta, él también por ser opuesto por el vértice tiene que ser beta grados. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollar los ángulos
y vamos a utilizar las propiedades que hemos mencionado. En este ejercicio nos piden hallar x. Ahora sabemos que estamos trabajando con un ángulo llano, un ángulo recto. En los ángulos llanos sabemos que su medida desde este punto hacia este punto mide 180 grados, o sea, todo esto mide 180 grados. Lo que nos dan es tres ángulos. Primer ángulo que vale 4x, el segundo 6x y el tercero 10x. Entonces, como sabemos que todo vale 180, entonces ponemos 180 es igual a la suma de estos tres. El más el más el nos tienen que dar a un ángulo llano que sería 180. Entonces ponemos 4x más 6x más 10x es igual a 180. Sumamos 4x más 6x, 10x. 10x más 10x, 20x es igual a 180. Este 20 está multiplicando, pasa a dividir. Nos quedaría 180 sobre 20, que es igual a x. Operando, pueden dividirlo, simplemente sacar mitad, descomponerlo. A ver, sacamos 0, 0 se va, mitad, 18, 9. Entonces nos quedaría 9 como valor de x. Entonces x tiene un valor de 9. Lo que nos piden es el valor de x. En este ejercicio nos piden hallar beta. Nos dan la siguiente gráfica. Ahora debemos de ver automáticamente que hay un triángulo rectángulo, un ángulo rectángulo. Sabemos que el ángulo rectángulo, sus medidas es 90 grados. Pero de este punto, o este ángulo mide 40. ¿Cuánto le falta para completar 90? 50. Pero sabemos que la recta A, bueno, el ángulo AOC es llano. Habíamos dicho que el ángulo llano tiene un valor de 180. Hasta acá vale 180. Pero sabemos que 180 es la suma de este ángulo más este ángulo. Entonces ponemos 180 es igual 5 beta más 50. Este más 50 pasa al otro lado a restar. 180 menos 50 es igual a 5 beta. Restamos, 130 es igual a 5 beta. Dividimos, está multiplicando, pasa a restar. ¿Cuánto nos sale esta división? A ver, calculando. 2, 10, 3, 26. Entonces beta tiene el valor de 26 grados. Lo que nos piden es beta.